Buenos días, hermanos. Hoy 9 de octubre la Iglesia celebra la memoria de San Juan Leonardi, presbítero y fundador. San Juan Leonardi nació en 1541 en Diecimo, en la provincia italiana de Lucca. Era el menor de 7 hermanos. Su adolescencia se caracterizó por los ritmos de fe que se vivían en el núcleo familiar, sano y laborioso, así como por la asidua asistencia a un establecimiento de aromas y medicamentos de su pueblo natal. A los 17 años su padre lo inscribió en un curso regular de especiería en Lucca para que llegara a ser farmacéutico, más aún, un especiero, como se diría entonces. En este tiempo formó parte de un grupo de jóvenes cristianos cuya misión principal era asegurarse una intensa vida cristiana a través de la oración, los sacramentos y la formación, como también asistiendo a los pobres y peregrinos. Este grupo se constituyó en congregación laical, conocida como los colombinos. Durante cerca de una década, el joven Juan Leonardi fue un alumno atento y diligente. A sus 26 años adquirió el reconocimiento oficial que le autorizaría a abrir su propia farmacia o especiería y ejercer su profesión de farmacéutico. Sin embargo, aquel joven con promesa no se casa. Algo le está pasando. En su interior va sintiendo de Dios una llamada a orientar su vida hacia otra dirección y llevar a cabo el proyecto que desde siempre albergaba en su corazón, ser presbítero. Sintiendo la llamada de Dios y orientado por su director espiritual, el dominico padre Paulino Bernardini, inicia sus estudios de latín y a estudiar teología. Ya había muerto su padre, cuando cambió las píldoras y pócimas por el ministerio sacerdotal. San Juan Leonardi, después de recibir una adecuada formación teológica, fue ordenado presbítero. Tenía 32 años y el día de la Epifanía de 1572 celebró su primera misa. Con todo, no abandonó la pasión por la farmacopea, pues percibía que la mediación profesional de farmacéutico le permitiría realizar plenamente su vocación de transmitir a los hombres, a través de una vida santa, la medicina de Dios, que es Jesucristo crucificado y resucitado, medida y medicina de todas las cosas. En un primer momento lo hacen capellán de la iglesia de San Giovanni della Magione y comienza su labor apostólica, destacando de modo especial la enseñanza del catecismo. Animado por la convicción de que todos los seres humanos tienen más necesidad de esa medicina que de cualquier otra cosa, San Juan Leonardi procura hacer del encuentro personal con Jesucristo la razón fundamental de su existencia. Es necesario recomenzar desde Cristo, amaba repetir con mucha frecuencia. El primado de Cristo, sobre todo, se convirtió para él en un criterio concreto de juicio y de acción, y en el principio generador de su actividad sacerdotal, que ejerció mientras estaba en marcha un movimiento grande y extenso de renovación espiritual en toda la Iglesia, gracias al florecimiento de nuevos institutos religiosos, sobre todo por los testimonios luminosos de santos como Carlos Borromeo, Felipe Neri, Ignacio de Loyola, José de Calasanz, Camilo de Lelis y Luis Gonzaga. Se dedicó con tan gran entusiasmo a este apostolado entre los adolescentes mediante la compañía de la doctrina cristiana que el día 1 de septiembre de 1574 fundó la Congregación de los Sacerdotes Reformados de María Santísima y que posteriormente sería llamada Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios. En este tiempo, y con la ayuda de sus compañeros de su grupo, de fe, los colombinos, impartía clases de religión y catequesis entre los adolescentes, y ante lo fructuoso de tal servicio, el obispo le confió la catequesis de todas las iglesias de Lucca. Todo este empeño evangelizador, ante la imposibilidad de atender personalmente las demandas de los párrocos, y obligado por la necesidad, le hace escribir un manual y el modo de realizar esta catequesis y llevarle a fundar
la dicha Compañía de la Doctrina Cristiana, que será aprobada posteriormente por el Papa Clemente VIII en 1604, que, integrada por seglares, pronto se extenderá por Siena, Pistoia, Nápoles y Roma. De esta manera comienza a destacar su personalidad como catequeta, misionero y organizador para el bien de la Iglesia. De su grupo de colaboradores parroquiales empezaron a nacer vocaciones al sacerdocio. Aquello también termina en la fundación de otra congregación, como habíamos dicho, ya de presbíteros, la Orden de Clérigos Regulares de la Madre de Dios, cuyo sencillo ideal era formar santos sacerdotes al servicio y atención de las parroquias. El camino de santidad para las parroquias se traduciría después en el ejercicio de las 40 horas, un programa de adoración al Santísimo Sacramento, al que añadían gestos de reparación y de penitencia en procesión por las calles. Todo ello, por cierto, en confrontación con las autoridades civiles locales, que dejaron a la orden en situaciones de pobreza y a Leonardi como un condenado en su propia ciudad. San Juan Leonardi recomendaba a sus discípulos que tuvieran ante los ojos de la mente solo el honor y el servicio de la gloria de Cristo crucificado. Y como buen farmacéutico, acostumbraba a dosificar los preparados gracias a una referencia precisa, y añadía: alzad un poco más vuestros corazones a Dios y medid según Él las cosas. En 1584 el Papa Gregorio XIII confirmaba la orden que en 1581 había aprobado el obispo de Lucca. Dicha orden daba especial importancia a la obediencia, al camino de la santificación personal, al acompañamiento espiritual, la asistencia sacramental de los fieles y a la penitencia. En el año 1596, y bajo la petición del Papa Clemente VIII, cumple el rol de reformador y visitador apostólico de diversos monasterios y conventos. Anteriormente había cumplido el rol de comisario apostólico en el santuario de la Virgen del Arco, en las cercanías de Nápoles. En 1603, Juan Leonardi, en colaboración con el español Juan Bautista Vives y el jesuita Martín de Funes, funda un centro de estudios misionales, que con el tiempo sería el Colegio Urbano de Propaganda Fide. Murió en Lucca el 9 de octubre de 1609 por una gripe contraída mientras se prodigaba atendiendo a los afectados por la epidemia en el barrio romano de Campitelli. Sus restos se veneran en Santa María in Campitelli de Roma. Algunos lo ponen a la altura de otros santos contemporáneos como Felipe Neri o José de Calasanz. En el momento de su muerte ya había dejado 2 casas de clérigos de la Madre de Dios, una en Lucca y otra en Roma. Otras 3 fueron abiertas en el siglo XVII. La regla definitiva de su comunidad no fue publicada hasta 1851. Es el Papa Benedicto XV quien lo declara venerable y Pío IX lo inscribe en el catálogo de los Beatos. En la Pascua de Resurrección de 1938, el Papa Pío XI lo proclama santo. Y recientemente, Benedicto XVI, en 2006, el 8 de agosto, lo ha nombrado patrono de los farmacéuticos. San Juan Leonardi, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!